Método gráfico. Este método se utiliza en cualquiera de las formas de una ecuación de segundo grado. Gráficamente representa una parábola. En nuestro caso solo analizaremos a la parábola con el eje focal en Y. Vértice, punto de la curva donde la función alcanza un máximo y se considera una gráfica convexa. Un mínimo y se considera gráfica cóncava. Para graficar una ecuación de segundo grado se sigue el siguiente procedimiento. Reescribir la ecuación como una función, identificar los coeficientes de esta función, analizar el coeficiente del término cuadrático. Si este es positivo, la gráfica tiene un mínimo, es decir, abre hacia arriba y se considera una gráfica cóncava. Pero si el coeficiente es negativo, la gráfica tiene un máximo, es decir, abre hacia abajo y se considera una gráfica convexa. Una vez que hicimos esto, hallamos la abscisa del vértice mediante la siguiente fórmula, donde debemos poner atención en este signo que es de la fórmula, no confundirlo con el signo del término lineal de la ecuación propuesta. Para obtener una gráfica simétrica, se establece el intervalo de tabulación, eligiendo 4 valores a la izquierda y 4 valores a la derecha del valor de la abscisa del vértice. Intervalo, conjunto de los valores que toma una magnitud entre dos límites dados. La notación de un intervalo cerrado es la siguiente. Se abre un corchete, se anota el valor del límite inferior, se pone coma, se anota el valor del límite superior y se cierra el corchete. Ejemplos. Si observamos este ejemplo, tenemos una ecuación incompleta donde carece del término lineal. Solución: como primer punto, reescribimos la ecuación como función. Ahora identificamos los coeficientes. En este caso, el coeficiente del término cuadrático es 2. Como no tiene término lineal, es 0 y la constante viene siendo menos 8. Es importante que cuando se identifiquen los coeficientes se pongan los signos que corresponden a cada coeficiente de la ecuación. Analizamos el coeficiente del término cuadrático y observamos que tiene signo positivo. Por lo tanto, la gráfica tiene un mínimo. Es decir, la gráfica va a abrir hacia arriba y se denomina gráfica cóncava. Ahora hallamos la abscisa del vértice a través de esta fórmula. Como B es 0, entonces la abscisa del vértice equivale a 0. Esto significa que para tabular y graficar una gráfica simétrica, a partir de este valor que es 0, la abscisa del vértice, se toman 3 o 4 valores a la izquierda y 3 o 4 valores a la derecha de este valor obtenido. Si observamos, vamos a tener el intervalo desde menos 3 hasta 3. Son los valores que vamos a obtener para hacer la tabulación. Entonces anoto, intervalo de tabulación es intervalo cerrado menos 3, 3 y cierro el corchete. Establezco mi tabulación. Una vez que establecí mi tabulación, realizo la gráfica correspondiente. Esta gráfica representa a la función y es igual a 2x cuadrada menos 8. Ubico el vértice. El vértice tiene de coordenadas 0, menos 8. Y ubico los puntos de corte con el eje X de la gráfica. Si observamos, tenemos X sub 1 igual a menos 2. Y luego X sub 2 es igual, en este caso, a 2. En la gráfica se observan los puntos de intersección con el eje X, que son la solución de la ecuación. X sub 1 es igual a menos 2 y X sub 2 es igual a 2. Es una gráfica cóncava porque tiene un mínimo. Ahora vemos este ejemplo que es una ecuación completa, es decir, tiene todos sus términos. Como primer punto reescribimos la ecuación como función. Identificamos los coeficientes, poniendo especial atención que cuando uno de los términos, en este caso que lleva la variable, entre comillas, no tiene
un coeficiente se infiere que es la unidad, que es el caso acá. Es la unidad, b vale menos 5 y la constante vale 4. Se analizan los coeficientes. Si observamos, tiene signo positivo, por lo tanto la gráfica tiene un mínimo, es decir, abre hacia arriba y es una gráfica cóncava. Hallamos la abscisa del vértice a través de esta fórmula y tenemos que este signo es de la fórmula y este signo es del coeficiente. Hago lo pertinente, menos por menos, más 5, 2 por 1, 2, y hallo que esto es una fracción impropia y la convierto a fracción mixta, 2 enteros, 1 medio. Nuevamente, para tabular y tener una gráfica simétrica, tomo 3 o 4 valores a la izquierda de la abscisa del vértice, 3 o 4 valores a la derecha del vértice. Y aquí tengo el intervalo de tabulación que va a ser desde menos 1 entero, 1 medio, hasta más 6 enteros, 1 medio. Son los valores de entrada de cada uno de estos valores que voy a obtener para graficar. Una vez que ya establecí mi tabulación, grafico e identifico los puntos más relevantes, que son el vértice, que tiene de coordenadas 2 enteros, 1 medio, menos 2 enteros, 1 cuarto. Identifico los puntos de corte. En x sub 1 es igual a 1, en x sub 2 el punto de corte es igual a 4. En la gráfica se observan los puntos de intersección con el eje x, que son la solución de la ecuación. X sub 1 es igual a 1, x sub 2 es igual a 4. Y por lo tanto es una gráfica cóncava porque tiene un mínimo.